Hebreos 4 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Este es el tema. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. ¿Por qué no entran en el reposo? Es mi mensaje hoy. ¿Por qué no entran en el reposo? Yo sé que en la vida hay luchas, en la vida hay persecuciones, en la vida hay conflictos. Pero Jesús me dijo: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no se dejó ahí. Dijo: confiad, y yo he vencido al mundo. Otra versión dice: alégrense, cheer up. En inglés, alégrense, yo he vencido al mundo. Podemos caer, ¿verdad?, en un síndrome de siempre estar sufriendo, en un síndrome de siempre estar perseguidos, el cual nos va a afectar. Y Dios me dio esta palabra para ustedes, porque yo quiero que ustedes entren en el reposo del Señor. Porque los que hemos creído hemos entrado en el reposo. Y dice el versículo 6: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él. Y está hablando de la iglesia, de cristianos. Hay cristianos que no han entrado en el reposo. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Verso 9: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Verso 10: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Ahí está la clave. El que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Yo voy a vivir una vida tranquila, haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Yo no puedo añadirle a mi estatura un codo. Yo no puedo cambiar a nadie. Yo no puedo convertir a nadie. Yo no puedo convertir los pastores de Panamá, ni tampoco los cristianos de Panamá, y menos los del mundo. Yo no puedo provocar un avivamiento. Le estoy diciendo lo que yo no puedo hacer. Yo no puedo santificar a los creyentes. Yo no puedo ser el sargento de Dios o la policía de Dios para que la gente de mi iglesia se porte bien. Y tampoco quiero aquí policías, no los aprecio. Son buenos para que nos cuiden los automóviles, pero no para cuidar los cristianos. Porque yo he entrado en el reposo. Y hay gente que siempre son alarmistas porque no han entrado en el reposo. Se alarman de cualquier cosa. Y yo tengo un verso que es mío, Nahum 10:18, dice: y yo tranquilo. Hay gente que por cualquier cosa se preocupan, por cualquier cosa están alarmados. Hay gente que son profesionales alarmistas. Y usted a mí no me va a alarmar por nada que usted me diga o me traiga. Porque yo sé, quien me trajo aquí a mí fue el Espíritu Santo. Y quiero, ya que estoy en este asunto, que voy a matar esta vaca. Dios me trajo aquí. Esta iglesia no es congregacional, esta iglesia es apostólica. ¿Cuál es la diferencia? En la iglesia congregacional, los miembros le dicen al pastor lo que él va a hacer y cómo va a hacer y cómo debe hacerlo. En la iglesia apostólica, el Espíritu Santo le dice al pastor: así que, como están humillados hoy, me puedo aprovechar y hablarle así. Así que no me venga con recomendaciones, no me venga con sus ideas, no me venga con su proyecto, no me cuestionen ninguna cosa que yo he hecho. Si no le gusta, ore a Dios para que Dios lo cambie a usted. ¿Por qué la gente no ha entrado en el reposo?
Y yo como pastor tengo que tener cuidado de que esta iglesia entre en el reposo. Porque la iglesia va a ser resultado de lo que yo soy. Y yo creo que una de las cosas que que me protege a mí es que yo soy un hombre del evangelio y de las epístolas. Yo soy un predicador del evangelio y de las epístolas. Porque el evangelio es la doctrina de Jesús y las epístolas son las doctrinas de los apóstoles. Y ahí la preocupación o la inquietud más fuerte mía por encima de salvar al mundo es salvarme yo. Y después salvarlos a ustedes. Y edificar la iglesia de Jesús. Y no voy a desenfocarme por ninguna cosa. Porque en el proceso, tratando de salvar el mundo, puedo perderme yo y perder mi iglesia. Ahora, después que yo me salve y salve mi iglesia, entonces juntamente con mi iglesia, no yo, porque yo solo no puedo hacerlo. Esto es una labor mancomunada. Entonces nosotros vamos a salir a salvar el mundo. Pero cuando digo esto, no lo digo salvar el mundo en la forma vicaria como Jesús lo hace. Nadie me escriba cartas. Salvar el mundo en el asunto de que vamos a llevar el evangelio de Jesús. No nuestras ideas preconcebidas, no nuestras interpretaciones denominacionales o ministeriales o culturales, sino que vamos a llevar a Jesús. Como anoche alguien me dijo anoche después del culto de Santa Cena: pastor, se me cayeron 20 años de religión. Yo no sé cuántos se le cayeron a usted, pero a mí de cada rato también se me cae un pedazo de religión, porque yo no he llegado. Es muy triste cuando tú ves a alguien que cree que ha llegado, alguien que cree que lo sabe todo, tiene todas las respuestas. Y yo no llego a los talones de Pablo. Y Pablo dijo: no que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir o agarrar o tomarme de aquello que me tomó a mí. Esa debe ser nuestra posición. Nunca creer que hemos llegado, que lo hemos alcanzado. Porque si no, entonces vamos a vivir en tensión, tratando de defender nuestra reputación o tratando de defender lo que creemos que tenemos y somos. Pero cuando usted es un alma necesitada, eso le da margen para caerse de vez en cuando y permitir que la gracia de Dios lo levante. Por eso yo no soy un predicador de conducta, yo soy un predicador de gracia. Yo no soy un predicador de sacrificio, soy un predicador, aleluya, de revelación. Le preguntaba al Señor: Señor, ¿por qué razón? ¿Por qué razón muchos no han entrado en este reposo? En primer lugar, y esto le puede pasar a pastores, apóstoles, a quien sea. En primer lugar, simplemente, y voy a decirlo, Jesús no les ha sido revelado. No interprete mal, no crea que yo dije que no son salvos. No crea que yo dije que no tienen a Jesús. No crea que yo dije que no van para el cielo. No estamos hablando de nada de eso. El que recibe a Jesús, el que se arrepiente de sus pecados, es salvo por la sangre de Jesús. Pero eso no significa que la persona conoce a Jesús, porque el conocimiento de Jesús viene como una obra del Espíritu Santo. Jesús, cuando habló del Consolador, fue muy específico y dijo: cuando Él venga, me revelará a mí, hablará de mí, tomará lo que es mío, porque todo lo que el Padre tiene es mío. Entonces el Espíritu Santo viene y le va a revelar a ustedes quién yo soy. A esta etapa de la iglesia aún no sabemos quién es Jesús. Muchas veces tenemos una percepción que hemos captado de la historia o de la cultura o de nuestras enseñanzas particulares, conciliares o denominacionales o ministeriales. Pero entonces, ya al creer que estamos asegurados en nuestras posturas acerca de conocer a Jesús, ya no tenemos hambre ni sed para seguir inquiriendo y para seguir buscando y para entregarnos en las manos del Espíritu Santo y ser un alma que tiene hambre y sed de Dios,
para que nos revele al único que puede saciar nuestras vidas. Se llama Jesús. Y tenemos que volver no tanto a la santidad de Jesús, sino al Jesús que nos hace santo. No volver tanto al poder de Jesús, sino al Jesús que nos da poder. No buscar tanto la sanidad de Jesús, sino al Jesús que nos sana. No buscar tanto el gozo en Jesús, sino el Jesús que nos da gozo en el Espíritu Santo. Así que por eso es que es tan importante que entendiéramos anoche lo que hicimos cuando tomamos el pan y tomamos la copa. Porque como dice el apóstol Bertucci, se trata de Jesús. Y yo creo que ese es uno de los estribillos que van a pasar a la historia, que ha cambiado este ministerio y me ha ayudado a mí inmensamente saber medir toda cosa, porque se trata de Jesús. Jesús no ha sido revelado. Pablo, Jesús se le apareció y él le dijo: Señor, ¿quién tú eres? Y Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Él no conocía a Jesús, pero aún después de que Jesús se le reveló en una visión, en una manifestación sobrenatural, más tarde lo encontramos donde él dice que se fue al desierto en Arabia. Tuvo 14 años. Entonces él dice: donde él me fue revelado. Fíjense lo que dice Pablo: yo no lo prediqué hasta que me fue revelado. Pero no que me fue revelado, porque Jesús se te ha revelado afuera, pero Pablo dijo: hasta que Cristo fue revelado en mí, para que yo lo predicase a los gentiles. O sea, el problema nuestro es que Él nos es revelado, pero es afuera. Y tenemos todos los conceptos y podemos hacer el mejor ensayo o el mejor escrito en la internet acerca de Jesús, acerca de sus títulos, acerca de sus atributos. Pero eso está bien, ese es el principio. Información siempre debe producir transformación. Información que no produce transformación se convierte en religión. Por eso él dice: cuando Cristo fue revelado en mí, para que yo le predicase a los gentiles. Y yo creo que parte de la debilidad que hay en el cuerpo de Cristo en la iglesia es porque no hemos, no estamos predicando algo que es real para nosotros. Yo no digo que lo he conocido completamente, ni que lo he alcanzado, me falta mucho, pero yo lo conozco un poquito. Tengo un poquito de pasión por Él y quiero conocerlo más. Y no voy a estacionarme en un parqueo religioso o denominacional. Yo voy a seguir. Yo voy a seguir a fin de conocerle a Él. Decía Pablo: a fin de conocerle a Él. Yo creo que deberíamos dejar de decir tantas cosas que estamos diciendo en nuestra predicación y hablarle más a la gente. Vamos a conocerlo a Él. Vamos a conocerlo a Él. Vamos a ir hacia Él. Olvidémonos de esto, de lo otro, de tantas cosas que son triviales, que son superficiales, pero que no edifican la iglesia, que no dan esperanza, como predicó el apóstol Bertucci. Jesús tiene que ser revelado. Revelado como nuestra vida, revelado como el autor y consumador de mi fe, revelado como mi suficiencia, el revelado que Él está orando 7 días, las 24 horas, está orando por mí. Yo no estoy solo, está por mí. Él no me ha dejado solo. Está todo revelado, que el que comenzó en mí la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Y por eso Él nos ha dejado medios de gracia y nos ha dejado la Santa Comunión y nos ha dado el Espíritu Santo y nos ha dado la sangre y nos ha dado la gracia, para que nosotros no nos frustremos en el camino y no nos quedemos a mitad, y que creamos lo que Pablo dijo: estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en mí la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Sabes? Cuando alguien no tiene a Jesús revelado, él está tratando de cargar a Jesús. Pero cuando Jesús no ha sido revelado, yo simplemente permito que Él me cargue a mí. Es un reposo. Es un reposo.
Gloria a Dios. Son 10 mandamientos, no son 11. ¿Y cuál es el 11? No sudarás. Don't swear it en inglés. Recíbelo. Recíbelo. Tienes que tener cuidado la literatura que tú estás leyendo. Porque si siempre estás leyendo a algunos mártires o algunos gente de la historia que solamente hablan de sacrificio y de sacrificio y de sacrificio y de sacrificio, tú vas a llegar un día que vas a estar muerto. Y queda el gozo, y queda la alegría, y queda la paz, y queda la victoria, y queda la esperanza. Número 2, ¿por qué no han entrado en el reposo? Porque no han entendido el propósito y la eficacia de la gracia. Pueden predicar de la gracia, pueden escribir un libro, un exégesis, pero la gracia tiene que ser revelada. Que la gracia de Dios se revele. Que Jesucristo sea real para mí. Que la gracia de Dios se revele. Que Jesucristo sea real para mí. Tú de poder y gloria. Que Jesucristo se revele en mí. No han entendido el propósito y la eficacia de la gracia. Es por medio de la gracia que viene la distribución del amor y la misericordia de Dios a sus criaturas. La gracia también es la habilitación especial y personal que Dios le da a cada uno. Yo no vengo aquí a repetir el culto del pastor Bertucci ni del pastor Hugo. Ellos operaron cada uno en su gracia. Y aún uno no siempre opera en esa gracia en todo momento. Y el error que uno comete algunas veces, porque en un momento uno se puso profético, se puso apostólico, o Dios te mandó en un momento a traer corrección, a traer orden, y entonces ahora tú vas ahora tú te conviertes en el policía, en el sargento del cuerpo de Cristo, y todo lo que habla es eso y eso y eso y eso y eso y eso, y se te olvida toda la otra Biblia. Es una gracia. Y cuando hay gracia, hay edificación. La gracia edifica. La gracia no deprime. El mensaje más fuerte bajo la gracia de Dios no te deprime. No te hace salir sin esperanza. Nosotros los predicadores tenemos que predicar siempre esperanza. Porque si no, la gente va a irse a buscar al chamán o al brujo para que le dé esperanza. Tiene que haber esperanza. Pero esa esperanza se encuentra en el reposo de fe en el cual se supone que hemos entrado. Y viene por la gracia de Dios. Yo lo digo en esta forma: Señor, si tú no lo haces con tu gracia, no hay nada que yo pueda hacerlo. No hay nada que yo pueda hacerlo. ¿Por qué razón no entran en el reposo? Porque en el afán, en el celo que podemos tener por la iglesia, por el evangelio, podemos llegar a pasar lo que le pasó a los judíos del tiempo de Pablo. En Romanos 10, creo que el verso 1, él le dice, verso 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero sin conocimiento. Hay un celo sin ciencia. Hay un celo que daña, y hay un celo que nos hace sentir orgullosos o prepotentes. En mis muchos ayunos, en mis muchas oraciones, en mis muchos sacrificios, en todo lo que yo he hecho, y ese no es el propósito, porque ninguna carne se debe gloriar en su presencia, porque lo que debimos hacer hemos hecho, y aún después de haberlo hecho todo, siervos inútiles somos. Y todavía yo no he conocido a alguien que lo ha hecho todo. Jesús dijo eso. No digan, no sea negativo. Jesús lo dijo. Después de haberlo hecho todo.
¿Sabe por qué Jesús puso esa cláusula ahí? Para obligarnos a nosotros a depender de su gracia, depender de su equipamiento, depender de su amor, depender de su santidad, de su sabiduría y de todo lo que Él es. Hay gente que se están matando dependiendo de ellos mismos, porque están ayunando sin Jesús y ayunando sin la gracia, orando sin Jesús y orando sin la gracia. Porque yo lo sé, porque no tienen paz. Ustedes me han visto a mí aquí por 8 meses, casi 9 ya. Me han visto en algún momento sin paz, sin gozo y sin reposo, en las peores circunstancias, bajo los peores ataques, bajo los peores insultos. Da un rosario ahí, bajo la paz de Dios, bajo la gracia de Dios. Levante la mano y diga: gracias por tu gracia. Oh, de gracias por tu gracia. ¿Para qué es la gracia? La gracia es para que cuando yo soy débil, sea fuerte. Para que lo que yo no puedo hacer, la gracia lo va a hacer. Yo no me considero un buen predicador, pero su gracia es suficiente. Su gracia me equipa. Diga: su gracia me equipa. Y fíjense lo que sucede cuando empezamos tenemos un celo que es más allá del celo que Jesús tiene. Nadie puede tener más celo por la iglesia que Jesús. Y Él sabe cómo la va a arreglar. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo. El fin todo es Cristo. Y decimos que somos gente de fe, pero entonces no queremos guardar los 10 mandamientos, pero queremos guardar los 50 que nos hemos hecho nosotros mismos. O los 50 que la iglesia nos ha puesto. Gloria a Dios. Yo aún estoy trabajando con los 10. Yo no sé usted, yo aún estoy trabajando con los 10. Y nunca espero llegar a los de Nahum. Uno solo que mío. Nahum 10:28 le dije: no sudarás. Ok. Así que han establecido una justicia propia que lo separa de Jesús. No. En el momento que tú estableces, si tú hiciste este ayuno como una justicia propia, te separó de Jesús. Por eso no lo disfrutas, por eso estás pasando hambre. Si tú te levantas a las 5 de la mañana a orar y sientes un gran orgullo en eso y te crees superior al que se levanta a las 8 o al que nunca se levanta, tú estás estableciendo tu propia justicia. Hello. Y los pentecostales somos expertos haciendo eso. Por eso se andan dividiendo de iglesia en iglesia. Las divisiones han venido prácticamente de que se levantan cinco cabezones que creen que saben más que el pastor. Y estoy hablando de una iglesia saludable, de una iglesia bíblica, de una iglesia donde no hay corrupción, de una iglesia donde Jesús es el Señor. Pero siempre se levantan 3 o 4 que creen que ellos pueden hacerlo mejor. Y entonces ellos empiezan. Ahora, usted ha oído que hay una iglesia de Dios. Otro vino y le puso el nombre allá después que salió: la iglesia de Dios verdadera. Unos salen del evangelio cuadrangular y le dice la iglesia del evangelio cuadrado. Pero son iguales o peores porque se fueron en el espíritu incorrecto. Hello. Porque el fin de la ley es Cristo. Ahora mire lo triste que es cuando usted establece una justicia propia y empieza a desenfocarse de Jesús. Y hay muchas cosas que nos desenfocan de Jesús. La guerra espiritual puede desenfocarte de Jesús. La carga por el avivamiento puede desenfocarme de Jesús. Y yo vivo más para ser un avivador que un adorador. Yo lo siento mucho. Yo no voy a vivir para ser un avivador. Yo voy a vivir para ser un adorador.
Y si en el proceso Dios me quiere usar para ser un avivador, porque Dios no usa a todo el mundo para ser un avivador. Hay un solo Wesley, hay un solo Carlos Finney. Ellos no produjeron eso porque eran súper espirituales, es porque vino la gracia de Dios. Ellos ayunaron después que sabían que esa gracia estaba en ellos, porque Dios los llamó para eso y punto. No importa que te pongas un traje blanco, y no importa que tengas un acento palestino como Benny Hinn. No, tú no puedes imitarlo. Puedes imitarlo, pero no por producir lo que produce, porque es la gracia de Dios. Gálatas 5:4 dice: yo sé que el mensaje anterior estaba más ungido que este y estaba más apetecible, pero él dijo que él no predicó, porque él quería que yo predicara. Si él hubiera predicado, yo no predico. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Así es. Si tú te justificas por la ley, por cualquier ley, por cualquier práctica, por cualquier sistema de méritos o de obediencia que tú tengas, te desligaste de Cristo, porque ya tu justicia se establece de acuerdo a lo que tú eres, no a lo que Jesús es en ti. De Cristo desligasteis, de la gracia habéis caído. Yo no quiero caer de la gracia. Caer de la gracia no es cometer adulterio. Oh, aquel pastor cayó de la gracia. No, él no cayó de la gracia. Ahora es que necesita la gracia. Él cayó en pecado, no de la gracia. Ahora, él debe aprovechar que cayó en pecado, no porque se justifica, no porque yo nunca amo el pecado. El pecado es totalmente opuesto a Dios. Pero cuando tú estás en pecado, ahora tú tienes que buscar la gracia de Dios. Pero se puede caer de la gracia sin hacer un pecado así. Aquí está: de la gracia habéis caído. Los que se justifican por la ley de la gracia han caído porque se desligaron de Cristo. ¿Sabe qué es eso? Ahí no dice, Pablo no le dice a los Gálatas, perdieron la salvación, se van al infierno. Dijo, se han desligado de Cristo. Hermano, yo no quiero desligarme de Cristo. Levanta las manos, dilo. Dilo, pero dilo con pasión, aleluya. Que nunca me desligue de Cristo. Que nunca me desenfoque de Cristo. Que nunca me desenfoque de Cristo. Que nunca me desenfoque de Cristo. Saca, tira la mano. Que nunca me desenfoque de Cristo, eso es. Que nunca me desenfoque de Cristo. Y tienen una mejor ahora. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no han entrado en el reposo? Porque no conocen al Espíritu Santo. Pero hablo en lengua. No importa. Sano enfermo. No importa. Alguien me escribió un correo esta semana y me dice, pastor, fui a una campaña y yo sé que el evangelista está totalmente mal y habló mucho disparate y cosas que yo sé que no están bien, pero la gente se sanó, la gente se convirtió. Explíqueme eso. Yo le mandé lo que dice, lo que Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera demonios en esto, pero no conozco. Por sus frutos los conoceréis. Claro que la gente se sanó, porque Jesús ama a esa gente. Sí se aprovechó de una burra para hablarle a un profeta, y se aprovechó de un gallo para profetizarle a Pedro. Se va a aprovechar de un evangelista que está en pecado, que es corrupto, que es mentiroso y que está predicando el evangelio. ¿Sabe lo que? La palabra de Dios nunca vuelve atrás vacía. Eso no indica que el hombre está bien. ¿Y sabe por qué Dios lo hace? Por amor al pueblo. Porque Jesús es un amante. Jesús es un romántico. Él ama a la gente, Él bendice a la gente. Él no quiere que nadie se pierda. Así que Él se aprovecha de un burro con corbata que no conoce a Dios. Se aprovecha. Gloria a Dios. Sí, porque el que está en pecado, está en pecado. A mí no me importan los milagros que haga. Ahí sí que no hay negociaciones. Usted nunca me va a oír a mí que ser suave con el pecado. No lo soy.
Fíjense qué cosa, soy un predicador de gracia infinita, de gracia super, no la super gracia que anda por ahí, pero de gracia bíblica, pero no, o sea, con el pecado no se negocia. Porque la gracia dice que nos hace reinar sobre el pecado. Pero hay que conocer al Espíritu Santo, porque por medio de Él apropiamos todas esas cosas. Él no viene simplemente, y no hay problema. Si usted tiembla, tiemble y disfrútelo. Si usted llora, llore. Si usted se moquea, moquéese. Asegúrese que tiene Kleenex al lado, papel, para que no dañe al vecino. O una toallita como yo. Gloria a Dios, disfrútelo. Disfrute todo lo que usted recibe del Espíritu Santo. Pero sobre todo tiene que conocerlo. Tiene que conocerlo. Él no viene a condenar a nadie. Él no viene a hacerte la vida imposible. Él es un facilitador de los dones del cielo. Él es primordialmente otro consolador, quien vino a revelar a Jesús, quien te hace hacer las cosas mucho más fácil. Mucho más fácil. Mucho más fácil. Hacerlo sin el Espíritu Santo es tomar un serrucho de mano y empezar a cortar un árbol. Eso es hacerlo sin el Espíritu Santo. ¿Sabe cómo tú lo haces con el Espíritu Santo? Te buscas la mejor sierra eléctrica. Esa es la diferencia. Por eso yo me aseguro que yo estoy haciendo lo que Él quiere que yo haga. Y yo me aseguro que estoy cortando el árbol que quiere que yo corte. Y no quiero inventármela. Mi esposa es maravillosa mujer de Dios. Anoche me dice, hijito, hace falta predicar esto. Y yo digo, es cierto, hace falta, pero yo no predico por lo que hace falta. Yo no predico ni por lo que yo veo que hace falta. Yo voy al Señor, le pregunto al Espíritu Santo, oro al Espíritu Santo. Entonces Él me dice exactamente lo que hace falta en un momento determinado. Y llegará un momento determinado que todo lo que hace falta Dios lo va a notar y Dios me va a decir cómo debo predicarlo y cuándo debo hacerlo. Pero imagínense, yo no puedo caer en un síndrome de estar corrigiendo en cada culto. En cada culto. Y dale. Y golpea a todo el mundo. Y golpea. Oiga, no, por favor. Yo no veo eso en Jesús. Jesús golpeaba a los fariseos, pero no a las ovejas. ¿Cómo yo sé que no la golpeaba? Porque una de ellas lo negó 3 veces. ¿Y sabe lo que hizo? Antes de revelarse, le preparó almuerzo. Y nunca le sacó en cara: me negaste 3 veces, cabezón. Me negaste 3 veces. Así que no venga por ahí a decirme a mí que yo me cuide de fulano o de sutano. Jesús sabía quién era Judas, y yo sé quién es cada uno aquí también. Diga, queremos conocer al Espíritu Santo. No es con espada, no es con ejército, no es con fuerza. No se puede hacer esto, o lo hace Él o no lo hace nadie. La obra de Dios no se puede hacer a lo frío. Cold turkey. Cold turkey indica pavo frío. A lo frío, no. Será cold turkey porque el pavo frío es insípido, no sabe bien, ¿eh? ¿Cómo se hace? En el poder del Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido, y entonces me seréis testigos. Pero el Espíritu Santo a mí me hace falta para predicar. ¿Cuántos mensajes a mí me vinieron a la mente hoy o ayer? Y pensando, hasta que entonces llegó el momento, de repente. De repente. Porque así es, de repente. Aleluya. Como dijo el pastor Hugo, de repente está el problema, el conflicto, y de repente se va.
Aleluya. Por eso necesitamos que Él se aparezca. Necesitamos que Él se aparezca. Si le dice al pastor Hugo, ora y no predique, él tuvo que obedecer. Pero estamos tan acostumbrados a la religiosidad y hacer las cosas en un modo, en una forma. Yo quiero conocer, si tú no has entrado en Él viene para que tú reposes, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Amor, gozo, paz. Si tú no tienes paz, tú no conoces al Espíritu Santo. Aunque estés bautizado y hables en lengua y profetices. Si cualquier cosa te quita la paz. Si fácilmente insultas a cualquiera. ¿Sabe lo que es que después que usted se comió la Santa Cena anoche, que usted fuera a insultar a alguien? Eso es comer la cena del Señor indignamente. Peligrosísimo. Porque usted no discierne el cuerpo de Cristo. ¿Por qué no entran en el reposo? Porque a veces estamos más enfocados en lo que el diablo hace que en aquello que Dios ha preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Lo que Dios tiene preparado para mí y para esta iglesia se preparó desde antes de la fundación del mundo. No se le ocurrió a Nahum Rosario. Tampoco son responsables los que oraron para que yo viniera. Oraron lo que Dios determinó que ellos oraran, no porque ellos lo querían orar. Porque hay gente que oró porque yo viniera y ahora están arrepentidos de que yo vine. Porque ellos no oraron porque ellos quisieron orar, sino porque el Espíritu Santo de Dios, que conoce el corazón de Dios, los puso a orar lo que siempre fue la voluntad de Dios, que yo viniera aquí. Yo respeto la soberanía. Yo creo en su soberanía. Yo creo que las obras mías están preparadas desde antes de la fundación del mundo para que andemos en ellas. Yo tengo que buscarlas cuáles son. Y cuando yo entiendo esto, yo estoy tranquilo, reposado. En el medio de la tormenta, en el medio de la tormenta, yo no voy a perder sueño por lo que el diablo está haciendo. Yo permito que el Espíritu Santo me despierte y me mantenga en vigilia, pero no el diablo. Vas enfocado en lo que el diablo hace, lo que el diablo no hace, en lo que la gente hace. No. Enfócate en lo que Dios ha preparado para ti desde antes. Porque sus obras estaban preparadas desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que Dios descansó. Y tú también debes descansar y reposar en Él. ¿Por qué no entran en el reposo? Porque simplemente no han creído la promesa. Porque los que hemos creído la promesa entramos en el reposo. Lo que Dios ha dicho lo va a cumplir. Lo que Dios ha dicho lo va a perfeccionar. Lo que Dios empieza lo va a terminar. ¿Usted cree que yo estoy preocupado por dónde va a ser el templo y dónde está la tierra? A mí no me interesa, porque yo no tengo que hacerlo. Yo simplemente tengo que creerlo y esperar en Dios, porque Dios es un perfeccionador. Lo que Él inicia, Él perfecciona. Lo peor es cuando tú estás tratando de hacer lo que Dios nunca quiso hacer, o terminar lo que Dios empezó. Lo vas a dañar. Cree la promesa para que tengas esperanza. ¿Por qué no entran en el reposo? Porque hemos llegado a creer que Dios depende de nosotros. Dios depende de nosotros. Cuidado. Un evangelista de Estados Unidos: mi ministerio va a ser el que va a traer, el que va a traer el que va a traer a Jesucristo con este ministerio. Este ministerio, y claro, usaba eso para recoger ofrenda. O sea que su ministerio, o sea que ningún otro ministerio iba a ser usado por Dios para ayudar en la venida de Cristo. Era el de Él solamente.
Oye, y se lo creen. ¿Cómo alguien se lo puede creer? Con todo respeto, aún el ministerio Maranata es una alternativa, pero no somos los únicos tampoco. Y tengamos cuidado. Seamos humildes ante Dios. Si Dios nos ha escogido para una tarea, somos un pequeño fragmento del cuerpo de Cristo que Dios nos está usando. Y siempre y cuando que nos mantengamos humildes y dependientes al Espíritu Santo, Dios pudiera usarnos. Pero en el momento que nos pongamos prepotentes y cabezones y creamos que somos los que somos, hay un peligro. Damos gracias por la gracia que nos ha dado, la bendición que nos ha dado, la revelación que nos ha dado. Pero yo no puedo hacerlo. Yo no soy responsable de hacerlo. Es más, yo no soy responsable ni de resultados. Yo soy responsable de obediencia. De obediencia. Llegar a creer que Dios depende. Mira, antes que yo naciera, en el abril 5 de 1946, Dios estaba sentadito, tranquilito en su trono. Y yo nací. Claro, el diablo fue quien se puso intranquilo cuando yo nací, porque él sabía el propósito que Dios tenía para mí. Ahora, entiende esto. Es cierto que Dios no lo va a hacer sin ti. Él te va a usar a ti, pero es Él quien lo va a hacer. Porque Dios es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Usted cree que yo ando por ahí? Wow. En 8 meses se me llena el culto los domingos. 1000 personas. Anoche más de 700 personas tomaron comunión en mi templo. En 8 meses. Wow. Yo soy el tremendo apóstol. Yo soy el último de los apóstoles. Aleluya. Por favor, si no fuera por su gracia, ¿dónde estaría yo? Si no fuera por su amor, nada podría yo hacer. Por eso soy un candidato para entrar en el reposo. Estamos de pie. Estamos de pie. Levanta la mano al cielo y dé gracias a Dios. Y vamos a orar simplemente y cantamos una vez la canción, la última canción. Y después de eso nos vamos. ¿Por qué? Porque hemos trabajado mucho. Anoche fue un culto largo. ¿Entiendes? Creo que hemos recibido todo lo que necesitábamos. ¿Y sabes lo que nos hace falta ahora? Después de esto, una buena comida. Y después de esto, prepararnos tranquilitos, no ver mucha televisión secular, para que mañana vengas en el Espíritu al culto. Amén. Oremos. Oremos. Padre, en el nombre del Señor, que tengamos oídos para oír lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Damos gracias, Padre Santo, por la palabra apostólica, profética, Señor, de Pastor Hugo, mi hijo. Gracias, Padre, por la iglesia. Gracias, oh Dios, por la manifestación de esperanza de mi hijo Bertucci. Gracias, Padre Santo, por cada iglesia Maranata que ha estado conectada, oh Dios, a este evento, a este ayuno. Gracias por la linda gente que tú traíste aquí. Y aún hermanos de otras iglesias a quienes amamos y oramos por ellos y los bendecimos. Y declaramos que son bendecidos por la gracia de Dios. Bendecimos cada familia, bendecimos cada niño, cada niña. Y declaramos que venga tu reino a Panamá, venga tu reino a Latinoamérica. Que tu voluntad sea hecha. Y ahora, Señor, que tú nos lleves en alas de las águilas.